Tome su lugar, por favor. ¿Cuántos están con sus esposas? Esposas y esposos. Siéntense bien adelante, por favor, los que están con su matrimonio. Allá en el fondo, les pido que se sienten en lo más adelante posible. Pero, ¿por qué les dije a los matrimonios? Porque Dios tiene algo grande con los matrimonios. Ahora, y usted me puede decir, ¿y qué hay con nosotros los que no tenemos esposa o esposo, no? ¿Qué va a hacer? No, nos dejaron de lado. No, no es así. Dios va a hacer algo grande con ustedes. Lo que recién declarábamos cuando decíamos que Jesucristo es el Señor y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, lo que Dios está diciendo, aunque ahora no tengas a tu esposa o a tu esposo ahí a tu lado, decláralo, porque sucederá. Yo te declaro, te profetizo, eso sucederá. Vas a estar con tu esposo aquí. Si sucedió una vez, va a suceder 2 veces. Dios es fiel. Este año 2020 es un año de bendición, de resurrección y restitución. ¿Por qué de bendición? Pero si usted está solo, este es un año de bendición. Si usted perdió su matrimonio, este es un año de restitución. Y si su matrimonio quedó out, no sirve más, este es un año de resurrección. Este es un año donde Dios va a mover los hilos de lo natural a lo sobrenatural. Pero hay cierto tipo de cosas que el Señor tiene que hacer con nuestra vida. Cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham, necesito que te vayas del lugar donde estás, necesito que te muevas del lugar de comodidad donde estás, que te vayas a un lugar, salí de tu familia, salí de tu parentela, salí de tu tierra, porque te voy a enviar a una tierra que te voy a mostrar. Eso Dios le dice a Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, le da la promesa que su descendencia sería más numerosa que la arena del mar o más numerosa que las estrellas del cielo. Ahora, yo le acabo de declarar una palabra a usted que dice que este va a ser un año de prosperidad, un año de bendición para la casa. Ahora, fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham. Abraham, voy a hacer de tu descendencia algo poderoso. Abraham le dijo, Señor, pero no tengo hijos. No tengo hijos. ¿Cómo puede ser que vaya a tener una descendencia si no tengo hijos? Mi mujer es vieja, yo también soy viejo, no podemos tener. Ya nuestra etapa de tener hijos pasó. Ahora, Dios estaba charlando con Abraham. Usted puede decir, qué lindo que Dios charla. ¿No sabe que Dios charla todavía? ¿Sabe? Y hay personas que me dicen amén para no quedar mal, pero Dios charla con nosotros. A veces nosotros no lo entendemos a Dios, porque no estamos acostumbrados a Él. Pero si nosotros estuviéramos acostumbrados a Dios, présteme atención a mí, por favor, usted podría ver, escuchar y sentir el poder y la mano de Dios moviéndose a su favor. Es como que si usted estuviera sentado en esa silla y Dios le estuviera hablando específicamente cara a cara, charlemos un poco. Note esto, en el libro de Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. Cuando yo leo la palabra, estoy leyendo a Jesucristo, estoy leyendo a Dios. Es el mismo Dios hablando a mi vida. Lo que pasa es que cuando yo leo, si yo no me paro a leer, o sea, no me siento a leer, si leo como el diario, como para un libro más, obvio que va a ser un libro más, no cobra vida la palabra. Pero si yo la leo, logro entender, yo puedo entender que Dios me está hablando. Y llega un momento en que pareciera que la voz de Dios, la letra se transforma en una voz que entra en mis oídos y yo comienzo a tener fe. ¿Me va entendiendo? Porque Dios habla, todo el tiempo habla. Y mire, he escuchado predicadores que dicen que Dios no habla nunca, que Dios ya habló y que ya deja de hablar. Déjeme decirle que a través de la Biblia Dios le habla todo el tiempo. Dudo por ahí de la gente que dice, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, porque a veces Dios no le dijo y interpretó lo que está diciendo, pero Dios no lo dijo. Ahora, cuando habla en la palabra, sí, Dios dice. Amén. Ahora, note que Dios le estaba charlando a Abraham y le dijo, a ver Abraham, sentate ahí, que quiero hablar contigo. Imagínese que Dios le llama ahora a los matrimonios que están aquí y a todo el público le dice, quiero hablar contigo. Yo me imagino, ¿no? Un Dios canchero, porque uno lo nota así todo sacro con las túnicas blancas. Yo creo que es Dios canchero, ¿no? Si se sienta delante tuyo, capaz que pone la silla del lado adelante y se sienta así, ¿viste? Porque Él es igual que nosotros. Es una persona
que tiene el corazón que tenemos nosotros, tiene el corazón que tienes vos como papá. Ese Dios que habla todo el tiempo, ese es el Dios que es como vos como papá, que cuando tus hijos se equivocan te dice, vení un cachito, vení que vamos a hablar, ¿verdad? Y comienza a haber un diálogo. Y esta vez había un diálogo entre Dios y Abraham. Dios intentaba que Abraham entendiera que lo que iba a hacer con él era algo grande, algo poderoso. O sea, cuando Dios le dijo que le iba a dar una descendencia, no le estaba diciendo, mira, te voy a dar la comida para que no te falte. No te estoy hablando de comida. Cuando Dios le dijo que su descendencia sería más grande, que no las iba a poder contar, porque iban a ser tantas como las estrellas del cielo, la arena del mar, que no se puede contar. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham, voy a hacer contigo algo grande. El ser humano es propenso a medir la fuerza del impacto de acuerdo a la capacidad personal que tengo. En otras palabras, medimos los resultados parados en nuestras capacidades. Dios nos dice que vamos a llegar lejos, que Dios va a hacer algo grande, y nosotros decimos, qué lindo, voy a poder tener una casa, voy a poder tener un auto, o tal vez, bueno, me voy a casar, tal vez voy a, no sé, yo pienso en eso, y Dios está pensando en como le dijo a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, te voy a dar descendencia, Abraham enseguida pensó, Dios me va a dar un hijo. Y Dios no le dijo que le iba a dar un hijo, Dios le dijo que le iba a dar una nación grande. Note esto. Y esto es natural y normal, ya que es nuestra manera, o la manera que tenemos, de analizar si tenemos buenos resultados o no. Siempre analizamos, hacemos el análisis de mercado, se puede decir, ¿verdad? Buscamos la forma y encontramos en qué área podemos equivocarnos, en qué área podemos hacerlo. Y eso está re bien. Pero ese análisis, el análisis de mercado, se hace en base a los recursos que nosotros tenemos. Si Abraham se hubiese puesto a pensar, ¿cómo puede ser que Dios me vaya a dar una descendencia si yo soy viejo y mi esposa es vieja, no podemos tener hijos? ¿Verdad? Entonces Abraham analizaba el impacto, lo analizaba en base a los recursos que tenía. Y eso es lo que nosotros analizamos. Cada vez que Dios dice que voy a hacer algo grande, voy a traer bendición, voy a traer resurrección, voy a traer restitución, yo analizo que lo que yo puedo recibir es de acuerdo a lo que yo dije, hice o estoy haciendo. Porque yo digo, no, Dios no va a bendecir. Y uno dice, no, ¿qué me va a bendecir a mí si yo me las mando todo el tiempo? ¿Ve? Estoy analizando en base a lo que soy. No estoy escuchando la voz de Dios. Mire, déjeme decirle que a Dios no le importa que usted sea o haya sido lo que haya sido. Dios lo que va a hacer con usted es algo grande y poderoso. Así Dios tenga que procesarlo para que usted arranque de nuevo. Porque si yo fui un tránsfuga de acá hasta acá, Dios me va a procesar hasta que yo deje de serlo, porque Él va a cumplir su propósito. Dios no le importó si Abraham tenía 100 años. Lo que Dios estaba soltando era la semilla de la promesa sobre Abraham. ¿Me entiende? Y esa semilla de esa promesa, lo que Dios está prometiendo a los matrimonios, haré con ustedes algo grande, voy a cumplir un propósito, te voy a llevar a los lugares donde te dije, no se te va a terminar el tiempo. Pastor, pero estoy rachacado. Mire, déjeme decirle que si Dios lo prometió, Dios te va a sanar, te va a liberar y te va a cambiar y te va a llevar al lugar donde tienes que estar. Ahora, cuando Dios te promete algo, Él no mide el impacto de acuerdo a tus capacidades. Dios dice que lo va a cumplir. Y no se vale de tus capacidades. No se vale de tu vida. Ni siquiera se vale de tu vida. Ni siquiera se vale de tu intimidad con Él. Porque aunque haya poca intimidad, Dios te va a esperar. Dios va a esperar hasta que empieces a formarte. Y te va a seducir, te va a llamar. Y te va a meter en su intimidad. Hasta que comiences a ser un íntimo con Él. Cuando Dios nos dijo que construyamos adelante, Dios dijo, vayan y hagan un edificio. Para nosotros, con nuestros recursos, era imposible. Pero si hay algo que Dios, o que aprendí durante este tiempo, que no es mucho, y lo aprendí a los porrazos, de verdad, fue obedecer la voz de Dios. Yo me paré, salí y me puse a hacer. Y si ustedes me ven así negrito, con los labios todos papados, es porque tuve 3 días metido ahí, porque Dios me dijo que vaya y haga. Y Dios me habló algo claro, me dijo, si vos no estás, la gente no va a estar. Entonces tuve que dejar toda la agenda que tenía armada para dedicar esos 3 o 4 días metido ahí. Y déjeme decirle que mi trabajo, yo soy diseñador, trabajo con una computadora. A lo sumo el músculo más grande está acá.
y este que le pego a la barra espaciadora. Pero esos son mis músculos mayores. Después no estoy preparado para el trabajo que hicimos. Terminé con diclofenac 3 veces por día. Pero Dios me llamó a ir y hacer. Ahora, yo no entendía por qué. Yo no entendía de dónde iban a salir los recursos. Yo lo único que sabía era que tenía que ir y hacer. Porque Dios me dijo, yo nunca te hablé de recursos. Yo no te hablé que vos consigas recursos. No te hablé que vayas y pidas los recursos. Los recursos van a venir. Vos tenés que ir y hacer. Y esto es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Si Dios te dijo, voy a hacer algo grande contigo, no te preocupes por los recursos. Si Dios te dice que va a restaurar, que va a acomodar tu matrimonio, deja de pensar en lo que te está haciendo diferencia en el matrimonio. Porque Dios va a hacer algo poderoso. Y si Dios te prometió que un día ibas a estar con tu esposo sentado acá, y si yo decís, pastor, pero no tengo, bueno, pero te lo va a dar. Y usted se ríe, pero Dios es poderoso, Dios es un Dios de familia. El diseño de esta congregación es un diseño familiar. Así que si no tiene esposo, vaya preparándose, porque el diseño con ustedes está en una familia. Amén. Al igual que Abraham, nosotros miramos nuestro plano natural y no lo que Dios puede hacer en lo sobrenatural. Si yo me analizo personalmente como pastor, dejo mucho que desear, porque yo mismo me doy cuenta que no tengo capacidades. No tengo buenas capacidades, no soy buen administrador, no soy buen predicador, no soy buen maestro, pero no soy bueno en todo eso, pero Dios está usándonos, no sé cómo. Yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo puede ser que Dios haya hecho con nosotros todo lo que está haciendo? Ahora, abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 22, del 1 al 14. Y le voy a pedir que alguno que le anden bien los lentes y me lo lea, por favor. Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y juntó con 2 de sus criados y su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y de lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó él el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, lo tomó al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. La versión Reina Valera dice: en el monte de Jehová será provisto. Ahora, note que la lectura que hizo mi hermana recién habla de que Dios le pide a el hijo a Abraham luego de habérselo dado. Pero yo quiero que usted y yo busquemos el por qué. Porque si nosotros analizamos, como dice la versión Reina Valera y la mayoría de las Biblias dicen: y Dios probó la fidelidad de Abraham. Ahora, déjeme preguntarle esto. ¿Sabía usted que Dios es omnipresente? ¿Sí? ¿Todos saben? Dios es omnipresente. ¿Qué significa ser omnipresente? Que está en todos lados. ¿Y usted sabía o sabe que Dios es omnisciente? ¿Y qué significa ser omnisciente? Todo lo sabe.
Todo lo sabe. ¿Y por qué necesitaba probar a Abraham? El punto es, primero, que Dios no necesitaba probar a Abraham de nada. Dios ya sabía la respuesta de Abraham. Solo que Abraham no sabía qué respuesta iba a dar él en base a lo que le iban a pedir. Ahora, ¿por qué Dios le pide el hijo siendo que Abraham se lo había pedido? Mire, vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Capítulo 12. Ahí mismo, unos capítulos para atrás. Verso 12. Capítulo 12, Génesis 12, verso del 1 al 3. Se lo voy a leer. Y yo creo que le preste atención a esto, por favor, porque de esto se trata el mensaje. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es una crisis realmente, es una crisis, porque toda mamá, todo papá sabe que cuando un niño se enferma es salir volando y andar descontrolado. Ahora imagínense lo que debe haber pasado por el corazón de Abraham. Yo ahora le quiero explicar por qué Dios le pidió a Isaac a Abraham. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Hasta ahí le dio una indicación. Note lo que dice el verso 2. Dice: y haré de ti, ¿tiene su Biblia allí? ¿Qué dice? Haré de ti una gran nación o una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con Abraham? Verso 2. Hacer una gran nación. Note, preste atención, acá está hablando Dios. Lo que pasa es que si uno lee como el diario, uno lo va a leer que Dios lo llamó a Abraham y que lo mandó a que vaya a la tierra de Canaán, y ahí estamos, gloria a Dios y aleluya. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Dios le dio una orden: salí de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré, porque voy a hacer de ti una gran nación. Ahí está la respuesta. Si Abraham le hubiese dicho: está bien, Señor, pero ¿a qué? Porque voy a hacer de ti una gran nación. ¿Cuál era el propósito de Dios para Abraham entonces? Hacer una gran nación. Luego Él bendecirá a los que te bendijeren, a los que maldijeren maldeciré, y todo lo que dice el verso 3 es la consecuencia de ser una gran nación. El concepto claro acá está en que Dios estaba llamando a Abraham para que Abraham sea una gran nación. Pero note lo que dice en el capítulo 15. Vaya conmigo por favor al capítulo 15. ¿Lo tiene? 15:1. Mire lo que dice. Previo que Dios ya estaba charlando con Abraham, y la charla los llevó desde el capítulo 2 al capítulo 15, perdón. Charlaron 3 capítulos. Note lo que dice. Tiempo después, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Note lo que Dios le está diciendo. Está charlando con Abraham. Luego de haberle dicho: salí de tu tierra, de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. Y no te preocupes porque te voy a cuidar. No te preocupes porque te voy a proteger. Te voy a dar recompensa por haber obedecido. Miren qué maravilloso. Ahora Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, le dice. Eleazar de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda esa riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Note lo que dice Abraham. Abraham le reclamó a Dios. Dios le había dicho: voy a hacer de ti una gran nación. Ah, sí, pero ¿y quién me va a heredar? ¿Usted nota lo que está pasando? Porque esto sucede en las familias. Esto sucede en la iglesia. Dios está diciendo: traigo resurrección, traigo bendición, voy a restituir las cosas. Ah, sí, pero ¿y qué va a pasar con fulano? Porque enseguida nosotros hacemos lo que hizo Abraham. Es natural. Ah, sí, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces Abraham saltó de contento y se fue a ver a Sara y le dijo: Sara, vamos a tener un hijo propio encima. Luego se las manda, todo lo que sea, pero Dios le dice que le iba a dar un hijo y le dio un hijo. Yo me imagino que Abraham comenzó a ver crecer a Isaac. Ya era chiquitito, así como el que está por ahí.
unos días, le habían comprado cascabelitos, un cosito arriba, y ya le ponían cositas. Y ya empezaron a ver que Isaac comenzaba a caminar y los padres babosos y andaban con el hijo, iban para allá y para acá. Y Abraham se olvidó de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham se estableció como un papá chocho, que no está mal, es la lógica. El problema fue que cuando él tendría que haber empezado a trabajar en esa gran nación, Dios empezó a mirar de arriba y lo empezó a ver a Abraham, que salía a jugar a la pelota con el nene, volvía con el nene, lo llevaba a la escuela, lo traía de la escuela. Y así ahí empezó a meterse con su nene, y allá su hijo, y era su hijo, y no había nadie más que su hijo, ya faltaba a la iglesia, ya no trabajaba para el Señor, ya era el hijo, todo el hijo. Y no está mal. Pero Abraham se había olvidado que Dios le había dicho que iba a ser una gran nación. Abraham pidió un hijo a Dios y Dios le dijo, no, Abraham, no te voy a dar un hijo, te voy a dar una nación. Ese hijo, ahí comienza tu nación. Lo que pasa es que a veces nosotros vemos de las pequeñas cosas que nos da Dios, nosotros queremos ver cumplido el propósito y Dios comienza a trabajar con nosotros de a poco. Porque ni Abraham ni Isaac sabían que iban a llegar a ser una gran nación. De hecho, Abraham se murió y no vio la gran nación, pero Dios se lo había prometido. El punto acá es este. Abraham le había pedido un hijo y Dios le dijo, no, te voy a dar una nación. ¿Sabe que me sorprendió la oración de David? David le dijo, Señor, permíteme ser uno de los levitas. Y él le dijo, no, yo te voy a hacer rey. El concepto que al principio hablábamos, que el poder del impacto nosotros lo medimos en base a nuestras capacidades. David dijo, sirvo para levita. Y Dios le dijo, no, yo te veo rey. Abraham le dijo, necesito un hijo. Y Dios le dijo, no, te doy una nación. Lo que pasa es que nosotros vemos en nuestras capacidades como Abraham, quiero un hijo. ¿Y por qué quiero que alguien me herede? Pero Dios lo que está diciendo, yo te voy a dar un hijo, pero con ese hijo te voy a llevar a naciones. Mire, hay gente aquí que tiene palabras de que va a llegar a otras naciones, ¿sí o no? Y usted me puede decir, pero ¿cuándo yo me voy a ir a otra nación? Tal vez usted no, pero su generación sí. ¿Usted me entiende? Dios va a hacer algo grande. Si Dios te dio un hijo, ese hijo va a ser un poderoso en el Señor. Si Dios te dio un hijo, no te lo dio para que lo disfrute, vaya a la escuela, y bueno, que sea un profesional y yo esté contento y chocho de mi hijo. No, Dios te dio un hijo para cumplir un propósito grande y poderoso en él. Tu hijo fue consagrado aquí en el altar, no para que mañana salga a dispararse. Esos son procesos de la vida. Pero Dios te va a mostrar, un día lo vas a ver con tus ojos, de que tus hijos, de que tu descendencia va a llegar a cumplir un propósito grande en el Señor. Eso es lo que Dios está haciendo. Abraham pidió un hijo y Dios le dio una nación. David pidió ser un levita y Dios le dijo que iba a ser rey. Las bendiciones no son solo para que seamos felices. Cada bendición tiene como propósito impactar el lugar de influencia donde estás. ¿Usted me entiende? Ahora, a muchos Dios los ha bendecido con familia, con trabajo, carrera, ministerios, etc. Y a veces la gente ni siquiera se acuerda de venir a la iglesia. Porque se acostumbra como Abraham con Isaac. ¿Me va siguiendo? Ahora, cuando esto pasa, cuando nos conformamos, cuando nos acostumbramos y no vemos el propósito de las bendiciones, al igual que pasó con Abraham, Dios tiene que llamarte al monte Moriah. Porque cuando te olvidas del propósito, de la promesa que Dios te dio, que iba a hacer con tu generación, Dios te llama al monte Moriah y te dice, vení mijito, al cuartito. Véngase hasta el monte Moriah, acá vamos a... Y ahí es donde empieza el proceso. Isaac no era solo un hijo, Isaac era una nación y Abraham se había olvidado. ¿Usted me va siguiendo lo que le digo? Cada vez que Dios va a hacer algo grande, comienza con acontecimientos trascendentales que marcan tu vida. Empiezan a haber crisis grandes. ¿Sabe que en el mismo monte Moriah, donde unos 2000 años antes Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese mismo monte, en la falda del monte Moriah, hay un monte más pequeño que se llama Gólgota? En el mismo monte donde hace 2000 años Abraham iba a sacrificar a Isaac y Dios le proveyó de un carnero para que sacrifique, que fue el reemplazo. Isaac representa a la humanidad, el carnero representa a Cristo. 2000 años después, proféticamente 2000 años después,
se cumplió que Cristo muera en la cruz en reemplazo de la humanidad. Note qué grande, qué maravilloso que es esto. Ahora, ese impacto que hizo hace 2000 años fue trascendental para que cuando estuviera Cristo sucediera todo lo que sucedió en la cruz. Ahora, cada vez que Dios te llama para algo, va a comenzar con procesos, con crisis. Y van a haber crisis que te van a mover, van a haber crisis que te van a hacer pensar que la cosa no funciona. Va a llegar un momento en que vas a caminar con tus 3 días y con tus 3 noches y con tu hijo a cuesta, sabiendo que lo tenés que entregar en el Monte Moriah, sabiendo que tu matrimonio no está funcionando, sabiendo que estás viviendo en una crisis, sabiendo que las cosas no están funcionando. Y son caminos, 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, pero llega un momento en que estando en el Monte Moriah frente a frente con tu sacrificio, levantando aún el cuchillo, a punto de sacrificar, a punto de abandonar todo, Dios te llama de lo alto y te dice: no lo hagas. Hay sustituto, hay propósito. ¿Sabe por qué Abraham tuvo que subir al monte? Porque Abraham tenía una mente natural. Cuando Abraham baja del monte, baja con una mente sobrenatural, entendiendo que Dios podía hacer más allá de lo que él podía pensar. Cuando Abraham baja del monte, entiende que los recursos propios que él tenía no sirvieron de nada, porque Dios proveyó un carnero de la nada, porque cuando él llegó ese carnero no estaba. ¿Usted me entiende? Amada iglesia, Dios no te dio la bendición solo para que la disfrutes y allí hagas tu quintita. Dios te dio una bendición para que esa bendición llegue a ser algo poderoso. Matrimonios, los hice sentar acá porque Dios los llamó para algo grande. Dios no los llamó para que estén sentados acá, como dijo él. Dios los llamó para predicar. Dios los llamó para impactar los lugares donde están. Si hoy estás sentado, si hoy estás en ese lugar, déjame decirte y soltarte esta palabra. Dios te está diciendo: hay un hijo, hay un Isaac en tu vida, pero no te acostumbres a él, porque vas a tener que ir al monte. Pero si te acostumbraste, en el monte está la solución. Allí hay que entregarlo y Dios te provee de lo sobrenatural. Y vas a impactar el mundo espiritual. Tus hijos, tu descendencia impactará el mundo espiritual. Es como que si Abraham en la cima del monte pasara de una vida natural a una sobrenatural. Pero para pasar de una vida natural a una sobrenatural hay que pagar un precio. Y ese es el precio que no a muchos nos gusta pagar. El precio es de traer a mi hijo al monte y estar dispuesto a entregárselo a Dios. ¿Usted me sigue? En ese sacrificio estaba sucediendo el traspaso de tener un hijo a comenzar con una nación. ¿Sabe por qué Dios le pidió a Abraham el hijo? Porque le dijo: tráeme a Isaac y te vas a llevar una nación. Dios le había dado un hijo a Abraham. No era para que él fuera padre de un niño solamente, sino para comenzar una nación. Y yo creo que Dios está comenzando un gran ministerio contigo. Dios está levantando, amada iglesia, con todos los que están aquí, un ministerio poderoso, con cada uno de los que está allí sentado. Dios está comenzando un ministerio. ¿Y sabe lo que está sucediendo hoy? Hoy estamos en el verso 5 y dice: Abraham vio el lugar de lejos y le dijo a sus siervos: ustedes quédense acá, yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Lo que Dios te está mostrando en esta noche, en esta tarde, estás justo en la punta, caminando hacia allá. Porque si te acostumbraste a algo, Dios te lo está pidiendo ahora. Dios no te dio solamente un negocio. Présteme atención, porque de esto me hablaba el Señor. Dios no te dio solamente un negocio, te dio una empresa. Abraham le dio un hijo y no era un hijo, era una nación. Si Dios te dio un negocio, no es ese negocio, es una empresa. Si te ves solamente como un comerciante, nunca vas a ver la empresa. Si te ves como un simple líder de célula, nunca vas a poder llegar a ser un pastor. Porque hay un sacerdocio profético y pastoral. Pero si me veo como un simple líder de célula, nunca voy a sacar al pastor que Dios puso adentro mío, al profeta, al apóstol, al maestro que Dios estableció dentro de mí. Porque estoy como Isaac viendo a mi hijo, no estoy viendo a la nación. Me estoy viendo como líder de célula, pero no como pastor. ¿Sabe que cuando tenía 17 años yo vi a un pastor que se llama Moisés Rojo? Él estaba predicando en una plataforma re grande y yo sentado atrás, éramos pocos y me senté en el banco y me quedé mirando.
y me encantaba cómo ese tipo predicaba. Yo tenía 17 años, todavía no conocía, pero cuando yo lo vi predicar, entró esa pasión y yo dije, yo quiero predicar, y yo quiero estar parado allá adelante. Yo vi la nación antes de ver a Isaac. Luego Dios me procesó por todos lados. Porque me dijo, está bien que lo veas así, porque esa es la forma de verlo. Yo me veía como pastor de multitudes cuando tenía 7 años, ni siquiera sabía cómo empezaba la Biblia. Ahora Dios comenzó a procesarme y me llevó de ser un simple líder de célula. Dios me permitió estar delante de mucha gente, cantando, predicando, ministrando alabanza, pero Dios me permitió estar. Yo lo vi a los 17 años. A los 17 años vi mi nación cuando todavía ni siquiera venía el Isaac. ¿Por qué le digo esto? Porque toda esta iglesia Casa del Padre, de todos los lugares, tiene un propósito grande. Tu trabajo de albañil, tu trabajo de cocina, tu trabajo en la escuela no es el propósito. Hay un propósito más grande, ese es el proceso, ese es el Isaac. Ahora, si te ves como un simple líder de célula, nunca vas a ver al pastor, al apóstol, al profeta que hay en ti. Si miras tus recursos, tus estudios, tu cultura, tu manera de hablar, solo verás a Isaac y nunca verás la nación. Pero si ves lo que Dios está haciendo contigo y lo que está poniendo en tus manos, prepárate para recibir algo grande y poderoso. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer con usted, pero estoy seguro que Dios le va a empoderar. Yo sé que esta noche Dios lo está empoderando de autoridad del reino a usted. Tal vez usted esté aferrado a su Isaac, a sus hijos, a su trabajo, su ministerio, su negocio, y no está permitiendo que Dios haga algo grande. Porque hasta que Abraham no lo entregó, Dios no le dio una nación. Y tal vez estemos en ese proceso. Tal vez nuestro Isaac sea ese conflicto matrimonial que me hace ver el árbol que me está tapando el bosque, ¿se dice así? Tal vez sea esa crisis económica que me hace ver que es más grande la crisis que lo que puedo llegar a ganar vendiendo o haciendo o armando mi empresa. Tal vez te preocupas tanto por tus hijos que no estás dejando que Dios forme una nación en ellos. Si usted supiera mi vida, que yo le he contado algunas cosas, pero si usted me hubiese conocido, usted nunca hubiese pensado que yo hoy le podía estar predicando. Y usted se preocupa porque tus hijos están viviendo procesos. Está bien, hay que cuidarlos, hay que enseñarles, no estoy hablando de eso. Pero déjeme decirle que aún cuando Dios lo rescate, el tipo va a parar y decir, tengo experiencia para decir tal cosa. Yo viví en la calle muchos años y mi primera célula fue de indigentes, siempre lo cuento. Y una vez un indigente me corrió con un cuchillo porque me quería matar porque dice que yo hablaba de más. Y me puso el cuchillo cerca y me dijo, vos hablás porque no sabés de lo que se siente estar en la calle. Y yo le dije, sí sé lo que se siente. Y vos estuviste en la calle por tu decisión. Yo estuve porque no tuve otra. Y viví en la calle, comí de la basura, crecí en la calle, comiendo de la basura. Y no fue mi decisión, tuvo que ser así. Sin embargo, vos lo hiciste por tu propia decisión. Y el tipo soltó el cuchillo. Y todos nos empezaron a respetar, porque teníamos testimonio, sabíamos de qué estábamos hablando. Nadie que no vivió crisis no sabe cómo predicar. Nunca va a saber cómo ayudar a alguien. Cuide sus hijos, obvio, pero déjelos porque Dios está haciendo una gran nación de ellos. Y usted un día lo va a ver. Un día vas a ver a Tomás predicando. Un día vas a ver a Gonzalo predicando, profetizando. Un día vas a ver tus hijos, tus hijas cantando, ministrando, siendo líderes mundiales, no solo de acá, Cristina. Vas a ver algo poderoso, pero hay que empezar a ver la nación que Dios te está entregando. No te confíes del Isaac. El Isaac es un proceso. El Isaac no es el todo. El todo es la nación que Dios está haciendo a través de Isaac. Porque cuando Dios forma una nación de ti, cuando Dios hace una nación de ti, no importa los procesos ni los achaques que tenga, Dios lo va a cumplir. Póngase de pie, por favor. Tal vez usted esté abrazando su Isaac, que su Isaac puede ser su problema, la enfermedad, la crisis matrimonial. Tal vez Dios esté mostrándole en esta tarde de que hay algo mucho más poderoso que un simple hijo, que una simple casa, que un simple negocio. Tal vez Dios te esté mostrando que esos alquileres son para empezar. Que Dios te esté mostrando que esos negocios, esos trabajos solo son el comienzo. Que Dios te puso acá para bendecir al pueblo. Que esos procesos que estés viviendo solo sean
temporales y que Dios esté formando algo grande de ti. Solo que ahora estás viendo a tu Isaac y no se ve lo poderoso que Dios tiene en tu vida. Los procesos, todos esos procesos, todas esas crisis, esos llantos, esos días de amargura, de soledad y de amargura y de soledad y de amargura y de soledad. Esos días fueron los procesos de tu Isaac, fueron el camino. Pero en esta noche estás en el Moriat, arriba. Y Dios te está poniendo, te está diciendo, entrégalo, sacrificalo. Eso que te está haciendo doler todo el tiempo, esa crisis